Muy bien, buenas noches con todos. Nuevamente, esperando que se encuentre bien. Eh, ¿Me confirman si me están escuchando con normalidad? ¿Me confirman si están viendo la pantalla que he compartido para poder iniciar? Muy bien. El día de hoy vamos a aperturar una de las funciones eh, también de mayor relevancia e importancia cuando uno quiere avanzar en el contenido del tema de Excel, que son las funciones de búsqueda y las funciones de referencia, ¿no? Si queremos un poquito de teoría, acá tenemos, nos dice que son un conjunto de funciones que permiten encontrar cualquier valor dentro de una matriz o rango de celdas, de acuerdo con los criterios establecidos en la búsqueda. Estas funciones utilizan argumentos que ayudan a localizar un dato dentro de una tabla de datos. También nos ayudan a obtener la posición y referencia de unas celdas. Esto es muy importante porque entre las muchas funciones de búsqueda y referencia que las cuales nosotros podemos encontrar en Excel, porque hay bastante, las donde nos vamos a centrar son en estas, ¿ya? En la función buscar B, índice, coincidir y hay otra más que no recuerdo su nombre, indirecto. Hay más, ¿ya? Cuando nosotros ingresamos a Excel o googleamos por ahí funciones de búsqueda, vamos a encontrar más de veintitantas funciones. Pero algunas de ellas tienen uso más genérico. ¿Qué me refiero más genérico? Es transversal, su uso es transversal a muchas disciplinas. En cambio, otras, también que son de búsqueda, son referenciales a ciertas especialidades como investigación, estudios de probabilidad, estudios estadísticos, ¿no? Y habla sobre todo de conceptos abstractos, matemáticos, cuerpos matemáticos como son pues matriz, vectores y todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a incidir en estas funciones no porque solamente es poquita, profe no enseña mucho. No, sino es que son las de uso más transversal, o sea, independientemente de qué disciplina estemos o qué carrera profesional desempeñemos, nos vamos a topar con casos donde necesariamente se procesa mejor la información con estas funciones. Buscar B o buscar V, buscar H, índice y coincidir. Vamos a aperturar pues con la primera función que vamos a ver hoy día, ¿ya? La función de búsqueda buscar V. Existen otras funciones, por ejemplo cuando uno digita la función que da origen es a la función buscar B, es la función buscar nada más, ¿no? Pero utiliza construcciones un tanto abstractas porque habla de vector, habla de matriz y todo eso, ¿no? Entonces, una forma de aprovechar el uso de esas funciones es con la función buscar v. Esta, la de v y h, en realidad no cambia mucho. Buscar v, el v es de vertical. Se utiliza bastante para buscar datos en una tabla, ¿no? En una tabla de datos, entendiendo esa tabla de datos que tiene columnas, tiene filas. Y buscar H, la H viene de horizontal, también busca en una tabla de datos, pero organizado en forma horizontal. En esta parte del mundo, en Occidente, tendemos nosotros a representar más los datos en tablas verticales, ¿no? Verticales, no tanto en horizontales, pero es la misma, ¿no? Buscar B y buscar H, lo único que cambia es que en lugar de buscar en columnas, buscar H busca en filas y viceversa, ¿no? Entonces, buscar H, buscar B, ¿no? Busca un valor en la primera columna de la izquierda, muy importante eso, de la izquierda, de una tabla, y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Dato de vital importancia.
cuando queremos nosotros aplicar las funciones de buscar V, buscar H, es muy importante que la primera fila, la primera columna de datos esté ordenada, como dice ahí, en forma ascendente. Si es que tiene códigos numéricos, ¿no? Y en forma del alfabeto o alfabético, de la A a la Z, si tiene valores alfanuméricos, o sea, tiene texto. Bien, ¿cuál es la sintaxis de la función de búsqueda buscar V o buscar B? ¿No? Eh, un dato importante, miren, no, bueno, algo curioso. Cuando a veces en nuestra computadora no instalan nuestro sistema operativo con el idioma español México, español Perú, que es normalmente que te instalan, ¿no? Y a veces por ahí se les salta el español España, ¿no? Y cuando instalan Office y Office toma justamente la referencia de ese idioma, en Excel, en algunas versiones de Excel, esta función se llama consultar. Consultar V, consultar H. En nuestro idioma es buscar. Buscar V, buscar H. ¿Ya? Les advierto eso porque en cursos anteriores, el año pasado, por ejemplo, advertía de esto y coincidían. Tenía alumnos que googleaban, buscaban información y se encontraban, ¿no? Con manuales, con videotutoriales de 2014, del 2013, porque también se encuentra ese tipo de materiales y coincidían, ¿no? Tenía ese nombre, consultar V, consultar H. Entonces, si usted por ahí es curiosa y comienza a indagar en YouTube, en Google, puede ser que se tope con ese cambio, pero valga, es la misma función, ¿ya? Es la misma función. Entonces, la sintaxis de la función buscar V es la siguiente. Sintaxis es la forma como viene estructurada, ¿ya? En realidad la función de búsqueda, buscar V, tiene estos argumentos, ¿no? Recordemos que los argumentos están separados por puntos y comas, ¿no? Podemos ver por puntos y comas. Entonces tiene 4 argumentos. El primero es el valor buscado. O sea, lo que se va a buscar es una tabla y a esa tabla de datos se le va a llamar matriz. ¿Ok? A esa tabla de datos se le va a llamar matriz. Entendamos por tabla como una agrupación de filas y columnas en donde las columnas agrupan los datos y las filas son los registros, ¿no? Entonces, lo que uno va a buscar va en el primer argumento. Puede buscar información en base a un DNI, en base a un número de RUC, en base a un código de inventario. Es lo que normalmente uno hace, ¿verdad? Cuando hace una búsqueda o cuando nosotros nos vamos a buscar datos de alguien en una base de datos, normalmente nos pide un ID. En el Senate ustedes tienen un ID. En RENIEC tiene un DNI. En SUNAT tiene un RUC. Y en base a ese número hay un buscador, hay una función que busca toda la información referente a ese código. ¿Sí? Entonces no es necesario estar individualmente viendo cada uno de los datos, sino resume los datos en una sola hoja. El siguiente argumento es donde debemos indicar, acá, donde debemos indicar cuál es la matriz de datos, o sea, dónde va a buscar. Esto es muy importante porque si no tenemos una matriz de datos, nunca va a encontrar ningún valor. En un ratito voy a dar un paso a la compañera Selena. Ahí está. Y luego tenemos el indicador de columna. En el indicador de columna es solamente un dato que se escribe, 1, 2, 3, es un número que va desde el 1 hasta la cantidad de columnas que tenga la tabla. Si nosotros queremos buscar un dato que está en la columna 5 de una matriz, ahí debemos ingresar o digitar número 5. Y el último argumento, que es el rango, especifica un valor de verdadero o falso, true false. Vamos a elegir el valor de falso cuando queremos buscar en la matriz el valor exacto. O sea, si yo quiero buscar a una persona por su número de DNI, o un producto por un código de inventario, o a un alumno Senati por un ID, ¿no? Eh, o a una empresa por un número de RUC,
Pues obviamente tengo que buscar exactamente ese número, ¿no? Pero, a ver, acá hay actividad en el chat, ¿verdad? ¿No? Buenas noches, Selena. Buenas noches. Saludar a la compañera Selena. Bueno, y les decía, pero hay situaciones que son poco comunes en donde vamos a buscar valores no exactos, sino aproximados, ¿ya? Pero por lo general siempre en el argumento de rango es donde vamos a ingresar este falso, porque casi siempre estamos utilizándolo para buscar códigos y todo eso. Permítame compartirles un libro que les estoy pegando en este momento en nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Y también en nuestro chat del Teams. Me faltó la letra N, hay función, dice función buscar, ¿no? Ahí está. Si usted, por favor, abre ese libro, primero lo descarga y luego lo abrimos. Ahí está. Me confirma, por favor. Ese más pequeño en mi hoja. Me confirma si pudo descargar el libro y lo abrimos ya para ver la parte práctica de esta parte del curso, ¿no? Ya hemos visto la teoría. A veces por teoría no tanto se aprende, pero es necesario, ¿no? Es necesario. Me confirma, quedo a la espera de que me confirmen si ya tienen el libro descargado y también tienen ya pues abierto para poder avanzar. Y entonces, ya lo tienen, podemos ya, perdón, continuar. Se fue mi señal. ¿Escuchan? ¿Pueden escucharme? Hola, ¿escucharme? Hola, hola, hola. ¿Se cortó la señal? Confirmado entonces, vamos a continuar. En este libro vamos a encontrar 4 hojas. Nos vamos a centrar la clase de hoy en la hoja de funciones de búsqueda. Y más que teoría tenemos los siguientes casos. En el ejercicio 1 tenemos acá una especie de consolidado en donde nosotros ingresando el código vamos a saber la descripción, el precio y la cantidad de un producto. ¿Y dónde está esa información? En esta tabla, miren, ven, en esta matriz de datos, ¿correcto? En esta matriz de datos. Lo voy a hacer más grandecito. En el, en el contexto de aprender las funciones de búsqueda y referencia, una tabla de datos, a esto es necesario explicar esto, ¿ya? Una tabla de datos, así como esta, ¿no? Se le conoce como matriz, ¿sí? Esa tabla de datos se le conoce como matriz, eh, en donde los datos de la matriz únicamente incluyen todo el contenido, todo, todo el contenido, a excepción
de los encabezados, ¿no? O también llamado rótulos. Rótulos vienen a ser justamente los encabezados de cada columna, ya que en ella engloba el dato de qué es lo que va a contener esa columna. Por ejemplo, la primera columna, que es código, va a contener solamente los datos de códigos. La segunda columna, que es descripción, va a obtener solamente los datos de la descripción, o sea, texto. La tercera columna, que es cantidad, pues en esa columna vamos a encontrar solamente registros numéricos, o sea, cantidades numéricas. El precio, cantidades numéricas, pero en formato de moneda. Entonces, tener en cuenta eso. La matriz de datos, esta es la matriz, ¿ya? Vamos a poner en rojito. La matriz es esta. ¿Qué rango ocupa la matriz? La matriz ocupa todos los datos a excepción de los rótulos de las columnas. ¿Ya? Todos los datos a excepción de los rótulos de las columnas. Muy bien. Hecho esa explicación, continuamos. En la definición de las funciones de búsqueda, en este caso de buscar v, nos habían informado, hemos leído, que siempre el valor que se quiere buscar siempre va a estar en la primera columna. Y acá podemos comprobar eso. Está en la primera columna. Porque en base a un código, vamos a poner de un inventario, de una ferretería, como nos pone en este ejercicio, en base a un código podemos saber la descripción de ese producto, cuántas unidades de ese producto tenemos en stock y cuál es el precio de ese producto en stock. ¿Correcto? Entonces, lo que aquí debemos hacer es tan solo digitando el código de ese producto, queremos que nos muestre la siguiente información: su descripción, de qué producto se trata, su precio y qué cantidad de ese producto tenemos en stock. ¿Correcto? Entonces, para la primera celda de descripción vamos a efectuar la función. Vamos todos, igual ponemos, igual, buscar, ¿no? Buscar V. Buscar V. Fíjense, ahí las etiquetas nos muestran buscar, buscar, buscar V, buscar X, ¿no? Si usted tiene una versión de Excel un tanto antigua, va a encontrar las tres primeras. Esta última, la de buscar X, es nueva. Bueno, relativamente nueva. Bien, hemos elegido ahí la función buscar V. El primer valor es el valor buscado. El valor buscado es el código, porque en base a un código nosotros vamos a levantar información, ¿no?, de los productos. Entonces voy a seleccionar justamente la celda donde está el código que nosotros vamos a ingresar y del cual queremos saber detalles, por ejemplo, descripción, precio y cantidad. Ahí está. Punto y coma. La matriz, la tabla de matriz, como les indicaba, la matriz es el rango de celdas que agrupa todo a excepción de los rótulos. Entonces voy a seleccionar todo, miren, seleccionan todo, a excepción, recuerden esto, muy importante, a excepción de los rótulos. Los rótulos vienen a ser justamente los encabezados que detallan qué contiene cada columna. ¿Ya? Esto es importante porque más adelante, cuando ingresamos al contexto de las funciones de base de datos, eso va a cambiar. ¿Ya? Ahí está. Hemos seleccionado. Mi selección es desde la celda G16 hasta la celda J25. Muy bien. Regreso a mi función. Ya hemos seleccionado punto y coma. Lo siguiente que me están pidiendo es el indicador de columnas. O sea, ¿en qué columna está el dato que yo quiero que me muestre ahí? En este caso, del campo descripción. Y si nosotros observamos, si la tabla es todo esto y la primera columna están los datos donde debemos buscar, entonces observo que los datos de descripción están en la segunda columna. Entonces aquí debemos digitar el número 2, porque yo quiero encontrar ese código y quiero que me muestre el valor o el texto o el dato que está en la segunda columna. Siguiente, punto y coma. ¿Verdadero o falso? Voy a seleccionar falso porque nosotros vamos a buscar una coincidencia exacta. ¿Qué se refiere con coincidencia exacta?
el código es único. En un inventario, para los que manejan temas de logística, en un inventario sabemos de que un código que se asigna a un producto es único, ¿verdad? Tal igual como en la base de datos de RENIEC, un DNI es único, o en la base de datos de SUNAT, un RUC es único, o en la base de datos de SENATI, un ID de alumno es único. Entonces no debemos buscar, no debemos seleccionar el verdadero, que es reservado para números o valores aproximados. En nuestro caso vamos a seleccionar falso. Cierro yo el paréntesis. Muy bien, presionamos Enter. Y ahí está, miren, ve, ¿no? Me indica que el código A10 representa una demalezadora. Bueno, será algún tipo de objeto de ferretero, ¿verdad? Y efectivamente, miren, ve, el código A10 representa una demalezadora. ¿Mm? Entonces, si nos da curiosidad, profe, ¿puedo cambiar el código? A ver, vamos a cambiar. Voy a poner el código A5. ¿A quién pertenece? Presiono Enter. Miren, y automáticamente me indica que se trata ese código de una amoldadora angular, ¿no? En esta matriz de datos, ¿no? En esta matriz de datos. Efectivamente, miren, comprobamos que A5 corresponde a una amoldadora angular. Entonces, hasta esta altura usted ya habrá advertido, ¿no? Eh, la poderosa aplicación o la aplicación que se le puede hacer eh, a, la, a esta función, ¿verdad? En base a un código, hacemos búsquedas. Muy bien. Continuamos. Ahora el precio. Efectuamos la misma función. Igual, buscar V. Para los que están ingresando recién, estamos viendo las funciones de búsqueda y referencia. La primera función que estamos viendo casos es la función buscar V. La función buscar V busca datos en base a un único valor y en tablas organizadas en columnas. ¿Ya? Bien. El valor buscado sigue siendo pues el código, ¿no? Punto y coma. Vamos a seleccionar la matriz. Seleccionamos la matriz. Recordemos, al seleccionar la matriz debo seleccionar todos los datos a excepción de los rótulos. Muy bien. Y hemos seleccionado la matriz. Punto y coma. ¿En qué columna de esa matriz de datos se encuentra el precio? Ah, si código es la columna 1, descripción es la columna 2, cantidad es la columna 3, precio es la columna 4. Entonces acá debo indicarle a mi fórmula que busque en la columna 4. Punto y coma. Y ahora debemos indicar falso porque queremos un valor exacto. O sea, queremos que busque ese código, no un código aproximado. Presiono Enter y ahí está el precio, 179. Dice que está la moldadora angular. Vamos a ver. La moldadora angular, correcto, 179. Pero fíjense, no está cogiendo el formato de moneda. Vamos a copiar ese formato. Aquí está. Copiamos formato y le damos solamente a precio. Listo, ahora sí, precio, aparte de darme el valor numérico, me está copiando el formato que hemos encontrado en la columna de precio. Y hacemos lo mismo para cantidad, ¿verdad? Cantidad igual, buscar V. Ahí está, buscar V. El valor buscado justamente es este, ¿no? A5, punto y coma. La matriz, vamos nuevamente a la tabla y seleccionamos los valores de la tabla, a excepción de los rótulos, no se olviden, punto y coma, y debemos indicar en qué columna de esa matriz de datos está o se encuentra cantidad. Podemos observar que se encuentra en la columna 3, ¿verdad? Entonces vamos a digitar 3 acá. Punto y coma, coincidencia falso. Recuerden, se pone falso porque queremos buscar el código exacto, A5. ¿Ya? ¿En qué situaciones se elegirá profesor verdadero? Ah, pues elegirá verdadero cuando buscamos un aproximado. Y ahí está.
Enter, muy bien, fíjense. Entonces, de este producto que tiene este código A5, que es una moldadora angular, correcto, cuyo precio es 179, tenemos 45 unidades en stock. Y acá podemos nosotros digitar el código, ¿no? Nosotros querramos y que tengamos la certeza que existen en stock, ¿no? Por ejemplo, el A2 es una sierra caladora. Ahí está su precio y la cantidad, ¿no? Podemos elegir el A3. Veamos qué es el A3. Es un compresor de aire cuyo precio es 299 y tenemos 15 en stock, ¿no? Vamos a ver el A6. El A6 es una motosierra cuyo precio es 509 y tenemos 10 o 10 en stock. Y ahí tenemos ya nuestro primer caso resuelto utilizando la función de búsqueda, en este caso buscar B. Elementos necesarios para utilizar esta función: una matriz de datos y un lugar donde consolide esos datos. ¿Ya? Recuerden, la función buscar B se va a utilizar estos elementos, ¿no? Una matriz de datos y un lugar donde se consolide esa matriz de datos. Con los siguientes detalles que hemos leído en la parte teórica, que lo que se esté buscando esté en la primera columna de la matriz. Y efectivamente, la primera columna de la matriz hacía referencia a los códigos, ¿verdad? Y lo segundo que nos advertían allí es de que estos datos tienen que ser ordenados, ya sea en orden ascendente, como acá podemos ver, o si los códigos son netamente letras, en forma ascendente, eh, de la A a la Z. Para los que no recuerdan el tema de cómo ordenar, de repente el curso anterior, recordemos que para ordenar un conjunto de datos en un rango de celdas, lo primero que teníamos que hacer era seleccionar ese rango de celdas y luego irnos a la parte de datos, la ficha datos. Y en la ficha datos teníamos ordenar y filtrar. Y acá nosotros podemos ordenar en orden, si los datos son alfanuméricos, o sea, tiene letras, ¿no? De la A a la Z, o de la Z a la A, ¿verdad? Y ordenar, ¿no? Ordenar, en este caso, se amplía, se selecciona lo que nosotros querramos, ¿no? Bueno, en este caso ya pues estaba ordenado. Y donde estamos, no olviden, resumiendo esta información. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ah? Bien, situaciones que se podrían mejorar de repente para agilizar nuestro flujo de trabajo cuando estamos utilizando esta función buscar V. Habrán notado que cada vez que nosotros utilizamos la función, digitamos los argumentos, siempre estamos seleccionando la matriz de datos, ¿verdad? En cada uno de estos casos, siempre hemos seleccionado la matriz de datos. Obviamente este es un caso didáctico, ¿no? Son pocos datos, pero imagínense que pues fuera una tabla de una matriz de datos de 100 registros, 200 registros, 500 registros, ¿no? En ese caso sería tedioso cada vez que nosotros querramos digitar, estar seleccionando una y otra vez justamente ese rango de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos puede escapar una fila, se nos puede escapar una columna. Entonces, para evitar eso, y esto hemos aprendido en las clases anteriores, nosotros podemos seleccionar de una vez por todas, antes de iniciar con las funciones de búsqueda,
seleccionar esa matriz de datos que sabemos que vamos a utilizarlo y darle un nombre. ¿Ya? Esa es una opción, darle un nombre, ¿no? Acá en el cuadro de nombres, ¿no? Darle un nombre, ¿no? El nombre que ustedes deseen, ¿no? Pues generalmente el nombre para recordar, ¿no? Y cuando estemos utilizando ya la función, en lugar de estar seleccionando una y otra vez esa matriz de datos de esa tabla, digitar el nombre. De esa forma nos evitamos o nos evitaríamos estar, estar seleccionando una y otra vez ese rango de celdas y en una de ellas de repente podemos cometer algún error, ¿no? Esos detalles con el fin de minimizar la posibilidad de que nuestro procesamiento de datos tenga errores. Bien, vamos al siguiente caso. Ahí está. El ejercicio número 2. En el ejercicio 2 tenemos las siguientes tablas de datos. Miren, tenemos esta tabla de datos en donde podemos observar que tenemos un código alfanumérico, fíjense. Tenemos una descripción, igual que la anterior, fíjense. Tenemos un precio. Y la siguiente tabla de datos son, ¿no? Acá podemos observar, voy a centrar esto. Tenemos un número de RUC. Tenemos un nombre asignado a ese número de RUC, ¿no? Tenemos la dirección, teléfono, forma de pago y fecha. Tenemos dos tablas, ¿correcto? Esas dos tablas de datos se van a consolidar acá, en este formato de proforma. Fíjense. Donde, en base al número de RUC del cliente, ¿no? O sea, acá yo voy a digitar el número de RUC del cliente. Me tiene que mostrar el nombre del cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente, la forma de pago del cliente y cuándo hizo esa operación el cliente. Entonces, ¿dónde está esa data? Esa data está aquí, ¿correcto? Esa data está aquí. Bien. Si quiero yo utilizar esta data, ¿no? Esta data nos sugiere, la teoría nos sugiere que en la primera columna esté los códigos o los números o el valor de referencia que se va a buscar. Y efectivamente, acá está seleccionado en amarillito, ¿no? Lo que se va a buscar, ¿cierto? ¿Qué más nos dicen? Que debe de estar ordenado, ¿cierto? Entonces vamos a ordenar, no está ordenado, a pesar de que es un número, mire, no le toma como número, está almacenado como texto. Entonces, por eso acá nos sale en la parte lateral número almacenado como texto. Vamos a convertirle a número. Aunque normalmente, esto debo advertirles, ¿ya? Eh, hay datos que sí son numéricos, pero no se trabaja numéricamente con ellos. ¿Cómo así? El número de RUC es uno de ellos. Los códigos de inventarios también. El DNI también es un número, pero el ID del SENATI es un número. Pero no se hacen con estos números, a eso quiero que me entiendan, no se procesan información matemática relevante. No se calculan promedios, no se buscan percentiles, etc. Solo es un número de identificación. Entonces, por eso, en algunas bases de datos que ustedes van a tener en Excel, o si están trabajando en alguna empresa y quieren descargar información de la base de datos de esa empresa, y muchas bases de datos depuran en Excel, o sea, depuran quiere decir que botan su información en Excel, a veces van a encontrar estos datos que son numéricos, pero que lo toman como texto. Podemos convertirlo a número, como acá, miren. ¿Sí? Selecciono todo, doy clic en este triangulito de advertencia y le convierto en número, ¿no? ¿Qué pasó, profesor? No hay problema. Hacemos un poquito más ancho, ¿no? Y fíjense, esto ha tomado una numeración un tanto extraña, ¿no? Cuando ustedes ven así estos números y tienen esta letra E con este número así de 10, 11, ha tomado una numeración en base exponencial, ¿ya? En base exponencial, o sea, en base científica, lo que utilizan a veces en números grandes, ¿no?
Vamos a convertir a un número nada más. Ahí está. Miren, convertir a número. Y este número no debe tener decimales, por lo tanto vamos a quitar sus decimales. Ahí está. Muy bien. Es muy importante tener en cuenta esto. Y yo acá lo estoy haciendo porque sé que ninguno de estos números, miren, ninguno de estos números terminan en 0 o comienzan con 0. Pero cuando ustedes procesen ese tipo de información para el DNI, por ejemplo, yo les recomendaría siempre trabajarlo como texto. ¿Por qué, profe? Porque cuando lo convierten a número, por lo general, los números del DNI que comienzan con 0, para personas que son mayores de 50, 60, 70 años, en 051 es comienza un DNI, ¿no? 80976 es un DNI. Pero en Excel, cuando se digita el primer número con 0, no lo toma, no lo toma como referencia. Hay que hacer todo, hay un detalle de formato para que lo coja, para que lo tome como relevante, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacernos tantos líos, tantas bolas, yo les recomendaría trabajar como texto. Acá le hemos convertido a número, ¿verdad? Y en base a eso vamos a ordenarlo. Para eso vamos a la ficha datos. Voy a seleccionar todo, ¿eh? Selecciono todo, hasta los rótulos, ¿ya? Vamos a datos. Voy a dar clic en el botón de ordenar. Ahí está. Y en ordenar me pregunta, ¿por qué columna quieres ordenar? ¿Por root, nombre, dirección? Bueno, voy a elegir por root, ¿no? Y como ha detectado que ese conjunto de celdas tiene números, me indica valores de celdas de menor a mayor. Y efectivamente, la regla para utilizar la función de búsqueda, buscar B, nos ha indicado en la parte teórica que tiene que tener ese orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Entonces, aceptamos. Y ahí está, fíjense. Hemos ordenado de menor a mayor, según el número de root. Y todo acá se ha ordenado con normalidad. ¿Ok? Hay que hacer eso. ¿Qué no deben hacer? Mucho cuidado. Voy a retroceder, ¿ya? ¿Qué es un error hacer? Sería un error que ustedes hagan lo siguiente, ¿eh? Solamente seleccionen los datos, o sea, el dato del root, ir a datos y acá ordenar. Obviamente no te va a dejar, pero de repente se puede presentar esa situación en la que solamente seleccionas vas y ordenas, ¿no? Continúas con la selección actual y dices, voy a ordenar. Y cuando haces eso, fíjense en los nombres, ¿ah? Puerto Marta, ¿no? Marta, tiene este root. Voy a ordenar, acepto y fíjense, solamente se han ordenado en esa columna, ¿sí? Cambiando por totalidad y arruinando esa base de datos, porque ya el root no le corresponde a ese nombre, etcétera, etcétera. Control Z. Control Z. Regreso. Por eso, cuando nosotros vayamos a ordenar, se deben seleccionar todos los datos que corresponden a esa tabla. ¿Ya? Por cuando seleccionan todos los datos, ocurre lo siguiente, ordenan, seleccionamos por root, de menor a mayor. Y fíjense, Marta le corresponde este root y cuando se ordena, le va a seguir correspondiendo ese root, ¿no? Y si acá hay algo que se debe mover, todos los registros se mueven para no cambiar ningún registro. Mucho cuidado ahí. Muy bien, ya hemos entonces hecho esta modificación, hemos ordenado, ¿no? Y ahora vamos a utilizar acá la función de búsqueda. Pero como hemos advertido en el ejercicio anterior, para no estar seleccionando una y otra vez, voy a seleccionar esta matriz de datos. Ojo, ya estoy hablando de la palabra matriz. Esta matriz de datos. Cuando yo digo matriz de datos, ¿no? Cuando yo digo matriz de datos, me refiero a que ya no voy a seleccionar el encabezado. Profesor, pero anteriormente para ordenar sí hemos seleccionado el encabezado. Sí, pero aquí, cuando voy a trabajar con la matriz de datos, ya no. ¿Ah? Solamente los datos en sí, no los encabezados. Selecciono la matriz de datos y le voy a dar un nombre. Voy al cuadro de nombre y acá voy a escribir un nombre. A ver qué le voy a poner. Matriz, rayita abajo, le voy a llamar matriz root.
por decir, ¿ya? Matriz RU. Recordemos que para poner nombres es preferible no dar espacios. Y si queremos poner espacios, debemos utilizar el guión rayita abajo, ¿ya? Presiono Enter y listo. Ya he guardado este rango con el nombre de matriz RU. ¿Cómo lo compruebo? Fácilmente presionando en el teclado la tecla de función F3 y me va a mostrar este cuadro en donde me especifica que hay un nombre guardado con matriz RU, ¿correcto? Otra forma de verificarlo es yendo a fórmulas, ficha fórmulas, ojo, ficha fórmulas, en el grupo nombres definidos, en administrador de nombres. Y efectivamente aquí está, ¿verdad? Bien. Hecho eso, ya podemos nosotros resumir acá en base al número de RU. Queremos el nombre del cliente. Vamos a aplicar acá función buscar V. Voy a hacer un poquito más grandecito. Ahí está. La función buscar V. Ahí está. El valor buscado va a ser el número del RUC. Profe, pero no hay nada digitado ahí. No hay problemas. Se lo puede digitar después. Punto y coma. ¿Dónde vamos a buscarlo? Ya no voy a estar seleccionando una y otra vez ese rango, ¿verdad? Ahora, ya le hemos dado un nombre. Le hemos llamado matriz. Ahí está, matriz RUC, miren. Me muestra en la etiqueta. Ahí está, matriz RUC. Punto y coma. ¿En qué columna está el nombre del cliente? Eso sí necesitamos verlo, ¿ya? Fíjense, esta matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y en la columna número 2 está el nombre del cliente. Entonces aquí en la fórmula vamos a escribir 2. Punto y coma. Ya saben, coincidencia, valor de coincidencia exacta, ¿verdad? O sea, false. Ahí está. Cierro paréntesis. Presiono Enter. Profesor, nos sale así, MICHND. Cuando sale MICHND, significa que acá no hemos digitado un valor para buscar, ¿correcto? Vamos a digitar momentáneamente un valor, a ver. Está ese, acá vamos a seleccionar, voy a copiar. ¿Está? Y que lo tome como número. Y lo convertimos a número. Más pequeño y sin decimales. Allí está. Lo centramos si deseamos. Entonces, este número de RUC corresponde a la cliente María, ¿no? Hasta estas alturas usted seguramente ya advirtió que es tedioso estar digitando el número de RUC, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es eso, ¿no? Cuando uno va a efectuar una venta, se solicita el número de RUC, ¿no? ¿Cuál es tu número de stand? Y si ya existe, si has comprado en determinado, o si eres cliente en determinada empresa, muchas veces ellos tienen en su base de datos una función para buscar con ciertos nombres, ¿verdad? Yo soy Chantal, muy bien, buscan Chantal, Pozo Chumbe, acá está tu número, sí, ya has comprado anteriormente acá, ¿no? Bien. Hacemos lo mismo para dirección, ¿ya? Hacemos lo mismo para dirección, teniendo en cuenta que la dirección en esta matriz se encuentra en la columna 3. ¿Ya? Acuérdate de eso. Entonces voy a hacer lo mismo. Igual, función buscar B. El valor buscado es lo que tenemos acá. La matriz de datos y le hemos dado un nombre, ¿verdad? Para no estar seleccionando una y otra vez. La columna donde está ese dato está en la columna 3. Y buscamos coincidencias exactas. Cierro paréntesis. Presiono Enter. Muy bien. La dirección es calle 6 de diciembre, ¿no? No es la fecha, es la calle 6 de diciembre. Hacemos lo mismo para teléfono. Teléfono, si no me equivoco, está en la columna 4, ¿no? Sí, correcto, 4. Forma de pago 5 y fecha 6. En orden, ese está en orden. Hacemos lo mismo, igual, buscar B. Valor buscado es este. Punto y coma. La matriz es la matriz de datos.
punto y coma. La columna es la 4 y la coincidencia exacta, ¿verdad? Ahí está. Este es el número telefónico de, bueno, en este caso la hipotética cliente, ¿no? Obviamente nadie tiene ese número telefónico, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Forma de pago, la misma función. Buscar B, el valor buscado es el número de RU. La matriz es, ya hemos decidido guardar el nombre, acá le hemos guardado. La columna 5, el indicador es el falso, ¿no? Ahí está. Crédito. Y por último, la fecha de pago, ¿no? Buscar V. Valor buscado es acá el cliente. La matriz ya le hemos dado un nombre. En la columna, creo que la 6 está en orden esa, ¿no? Y ahí está, falso. Hacemos sí, ahí está. Muy bien. Este es el formato de fecha, ¿no? Si les sale un mensaje, tranquilas, detallaré sobre las validaciones de datos de celdas más adelante. Bien, entonces en base a este número de RUC, ¿no? Nosotros podemos buscar los distintos clientes que tenemos en nuestra base de datos. Obviamente, pues, repito, son casos hipotéticos, didácticos para la clase, ¿no? Normalmente, una base de datos de una empresa, no vas a encontrar pues 4 clientitos, ¿no? Puedes encontrar decenas o cientos de clientes que te han comprado y ahora, por ejemplo, en las empresas, si no tienes RUC, te piden el número del DNI, ¿verdad? Y en base a eso se efectúa la venta para que te den una boleta de pago. Entonces, poco a poco, tendemos ya hacia una sociedad donde los datos, ¿no? Son más importantes, ¿no? Antes era irrelevante dar tu número de DNI, pero por lo menos ahora en las empresas grandes, si queremos que nos den una boleta de pago, nos van a solicitar el número del DNI. Y toda esa información se va a ir consolidando, ¿no? Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Ahora, como este es un formato donde se resume en una proforma, noten ustedes que acá puedo escribir, podemos digitar hasta 6 productos. Pero ¿dónde están estos productos? Ah, estos productos están aquí, en esta otra tabla. Entonces, para consolidar esta información, no me voy a fijar ya en la tabla de clientes, sino en la tabla de mi inventario, ¿verdad? Es un supuesto inventario, ¿correcto? Noto actividad acá en el chat. Un momentito. Bien, continuamos. Y vamos a hacer lo mismo para la tabla de productos. Sabemos que tenemos códigos acá, ¿no? El requisito para utilizar las funciones de búsqueda, no olviden, es que lo que vamos a buscar en la matriz debe estar colocado en la columna 1, en la primera columna, y estos datos tienen que ser ordenados. Y fíjense, si bien es cierto, son alfanuméricos, pero no están ordenados, ¿verdad? Vamos a ordenarlos. Seleccionamos todos los datos, ojo, todos los datos, con todos los rótulos. Vamos a datos, le damos clic en ordenar y seleccionamos acá, indicamos bajo qué campo queremos ordenar. Seleccionamos pues código, ¿no? Fíjense, como no son numéricos, son alfanuméricos, este contiene texto.
me permite ordenarlos de la A a la Z, y así es como lo vamos a hacer. A, B, C, ¿no? 1, 1, 2, 2, 2. Pero sabemos de que esto debe pertenecer al último, profe. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para Excel, cuando ordena los datos, ¿ya? Cuando ordena los datos, siempre va a ir comparando el primer carácter. El primer carácter, todos tienen A, todos tienen B, todos tienen C, todos tienen 0, todos tienen 0. Todo, y ahí viene la diferencia. El tercer dígito es 1. Por eso pone 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Entonces no se asusten ahí. Profe, pero eso debería ser acá, acá al último. Sí, tiene razón. Debería ser al último, pero el criterio de ordenación de Excel no es que esté fallando. ¿Eh? Lo pone así. Bien, por lo menos ya está ordenado. Ahora vamos a darle un nombre, ¿verdad? Para darle un nombre voy a seleccionar esta vez mi matriz, ojo, mi matriz, ahí está mi matriz, y voy a darle un nombre. Este lo voy a llamar matriz, matriz, rayita abajo, ¿qué le pongo acá? Productos. Nombre puedo decirlo, ¿no? Enter. Muy bien, voy a verificar si es que se guardó. Voy a fórmulas, administrador de nombres. Efectivamente, ya está acá matriz productos, ¿no? Lo voy a utilizar aquí. Ahora, en base a un código, voy a copiar este código, pegarlo. En base a ese código, debemos tener los siguientes datos: la descripción, qué producto se trata, de qué precio tiene, qué cantidad disponemos en stock y cuál sería el total, ¿no? Pero la cantidad no lo digita en la función, sino lo que quiere llevarse en ese momento el cliente, ¿no? Bien, por lo menos estos dos necesitamos utilizar la función de búsqueda, buscar B. Vamos a hacerlo. Igual, buscar V, mi valor buscado es el código, punto y coma. La matriz, ¿dónde? Como ya le hemos dado un nombre, no nos preocupamos en estar seleccionando una y otra vez, ¿no? En este caso es matriz productos, ahí está, punto y coma. ¿En qué columna se encuentra la descripción? Eso sí hay que verlo, en la columna 2, muy bien. En la columna 2, falso. Recordemos que elegimos falso porque buscamos un código exacto. Listo, ahí está, marcador. Ese código es un marcador. Vamos al precio. Igual, buscar V. El valor buscado es este código. La matriz, ya le hemos dado nombre, matriz de productos. La columna, que contiene el precio, en la columna 3, ¿verdad? En la columna 3. Y la coincidencia exacta. Allí está. El precio es 1. Como se trata de moneda, ¿qué les parece si le damos un formatito de moneda? ¿Sí? Vamos a poner acá España, Perú. Y hacemos lo mismo acá. La cantidad obviamente va a digitarse en base a lo que quiere llevarse el cliente, ¿no? Por ejemplo, si el cliente quiere llevarse 10 de estos marcadores, ¿no? Entonces acá debemos poner la fórmula que me indique cuál será el total. Obviamente va a ser igual el precio de cada uno de estos productos multiplicado por la cantidad que quiere llevarse este cliente, ¿no? Y ahí está, ¿no? 10. Y listo. Si quisiéramos hacer lo mismo acá, ¿no? Digitaríamos lo mismo, pues, ¿no? Aquí, en estos dos, en estas celdas, tendríamos que escribir la misma función. En base, esta vez, al código, pero que va a estar escrito acá, ¿correcto?
Bien, algunas mejoras que se pueden hacer. Atentas. Seguramente usted ha advertido que estar digitando a veces un número de RUC, a veces un código de inventario, sobre todo si la cliente ya, o sea, ya es parte, ya forma parte del cliente, ¿no? O algún número de DNI, ¿correcto? Eh, muchas veces se torna un poco tedioso, ¿no? Y el usuario podría, en cierta medida, cometer un error, ¿verdad? Poder digitar mal un RUC. Entonces, miren, vamos a facilitar el uso de los datos que encontramos acá, que se muestren acá en modo de una lista. ¿Cómo hacerlo? Voy a seleccionar mi celda aquí, ¿ya? Voy a eliminar el dato. Aquí va a estar mi celda, no hay nada, pues que se ha puesto así. Y me voy a ir a datos, ¿ya? Me voy a ir a datos. En el grupo herramientas de datos. Aquí hay una opción de validación de datos. Vamos a adelantar este tema. Voy a dar clic en la pestañita y de estas tres opciones selecciono la primera, validación de datos. Me sale este cuadro, ¿cierto? Donde hay tres fichas. Configuración, mensaje, mensaje de error. Y fíjense, ya previamente ya se ha configurado esta validación de datos. Han elegido una longitud de 13 números, un mensaje que nos salga que se digite un número de RUC, por eso que se salía así, y un mensaje de error si es que el usuario no digitaba los 13 números, nos salió un error, ¿no? Es una forma de minimizar la posibilidad de que un usuario, el que digite, cometa errores. Porque miren, voy a cancelar. Imagínense que yo trate de digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 datos. Sabemos que el RUC tiene 13, ¿no? Al presionar Enter, me sale ese mensaje de error, miren. Y no me va a permitir ingresar más datos, ¿correcto? Pero lo que íbamos, nuevamente. Voy a datos, validación de datos, validación de datos. En la ficha configuración, permitir, vamos a seleccionar lista. Voy a seleccionar lista. ¿Ya? En lista me cambia ahora, ¿verdad? Me dice origen. Donde dice origen, voy a darle clic en este botoncito. Acá. En ese botoncito, al dar clic se hace pequeñito el cuadro. No te asustes, no te asustes. Y ahora voy a seleccionar todos los números de RUC que tengo en mi base de datos. Aquí está, miren. Son 4, obviamente, porque es un caso didáctico, ¿no? Ya está seleccionado. Ojo, solamente los números, no el encabezado. Doy clic nuevamente en este botón y acepto. Profesor, pero no ha pasado nada. Fíjense, cuando usted dé clic en la celda, ya te aparece una pestañita en la parte lateral derecha. Al dar clic en esa pestañita, te muestra a modo de lista, a modo de ayuda, los números de RUC que ya están registrados en nuestra base de datos. Entonces, en lugar de estar digitando, usted puede elegirlo. Miren, ahí está. ¿Correcto? Y si te consultas, profesor, en el ejercicio 1, ¿también pudimos haber hecho lo mismo? Claro, fíjate, lo mismo. Voy a datos, pero ojo, mi celda tiene que estar acá. Datos, validación de datos, validación. Selecciono lista, no, lista. Selecciono origen, selecciono todos mis códigos. Acepto, acepto. Y acá está la pestañita, miren, y ahí está una lista, ¿no? De los, bueno, supuestos códigos, ¿no? Entonces facilita
eh, el manejo, ¿no? Bien.